Es una satisfacción recibir a un colega como Enrique Castillo, que es un analista con mucha experiencia y con mucha serenidad en su observación y columnista en el diario Gestión. Enrique Castillo, muchas gracias por estar acá, Fernando, en RPP. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué está pasando con nuestro país? ¿Por dónde ve usted en línea de salida? Tenemos una primera ministra de hace pocas horas, que es una persona que ha sido censurada por el Congreso actual y que además está investigada por la Fiscalía por delitos vinculados al nombramiento en el Estado de allegados a ella. Y que además el día de hoy aparece un video en el cual efectivamente está con una pareja. Celebrando. En fin, bueno. El asunto es, digamos, que parece que estuviéramos llegando a un punto de no retorno, a un punto que va a generar de todas maneras algún tipo de quiebre. Y esto porque el Ejecutivo ya ha entrado en un proceso de desesperación muy grande. Lo de Abudayé hoy día, lo del jefe de la DINI de hoy, lo de Simabukuro, ya pone... Y el otro prófugo. Así es. Un prófugo más. Un prófugo más, que parece que está en Bolivia. Entonces, ya eso va generando en el entorno presidencial más que desesperación, porque esta gente va a hablar, esta gente algo va a decir. Por otro lado, un Congreso que enfrenta este embate del Ejecutivo, desordenado, pero que lo enfrenta con miedo, con temor, con una suerte de inseguridad. Yo por lo menos pienso, lo de mañana, el pleno de mañana, se me hace como que requiere de buscar a un grande para que lo defienda o para que le dé la bendición, y busca de alguna manera frenar los intentos del gobierno de más cuestiones de confianza. Pero si tiene una ley y un reglamento que lo ampara, ¿por qué razón tendría que estar buscando tutores? ¿No es cierto? Bueno, la experiencia Vizcarra es una experiencia que está en las memorias, ¿no? Claro, pero que se disuelvan sobre la base de una interpretación. Pero se supone que los cambios que han hecho a la ley y al reglamento justamente lo que hace es bloquear la posibilidad de un Vizcarra. Entonces, esto nos está llevando a una posición en la cual, que además tiene que terminar antes de que termine la legislatura en diciembre, que es ahorita, ¿no es cierto? En, qué sé yo, 20 días más. Entonces, todo eso está como apurando los acontecimientos y haciendo que ambas partes se desordenen cada vez más y empiecen a dar golpes con palo de ciego, ¿no es cierto? Y eso lleva a que nosotros, como espectadores, miremos todo este desorden que nos hace ver, por ejemplo, a un TC que le da la razón al presidente en el caso de traición a la patria, y el Congreso no acepta y devuelve y vuelve otra vez a la... traición a la patria, yo creo que está resignado a algún... Pero lo ha devuelto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que cambie, digamos, el fundamento, cuando políticamente eso está muerto. Y por otra parte, un Ejecutivo que frente al pronunciamiento del Tribunal Constitucional con respecto a la ley del referéndum, también no le hace caso. Es decir, ya las instituciones que deberían... Pretende no hacerle caso. Pretende, sí, claro. Sí. Pero digamos, las instituciones que deberían hacer justamente caso a todos estos pronunciamientos y a todas estas sentencias o lo que fuera, terminan dando un pésimo ejemplo. Y por otra parte, terminan destrozando la Constitución, interpretándola cada una a su manera, generando una sensación de que esta Constitución no es lo más sólida que debería ser. El mensaje del presidente ayer, para algunos claro, para otros no, pero un mensaje de 3 minutos que a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, sí, sí. ¿No es cierto?, entre gallos y medianoche, que no nos llevan a nada realmente, y a lo único que llevan es incertidumbre, porque eso es lo que ha generado que el Congreso reaccione de una manera tal que apura las cosas para mañana, y por otra parte, en oscurantismo. Tú decías bien, ¿dónde está la carta de renuncia del presidente del Consejo de Ministros? Sí. No sabemos por qué ha renunciado, sí. ¿No es cierto? Ni tampoco sabemos qué le ha contestado el presidente de la República. Por otra parte, es curioso, ¿no? Debe ser de las pocas veces en que jura la presidencia del Consejo de Ministros y ni un solo ministro más. O sea, no sabemos cuál es el gabinete que se viene. No lo sabemos. Lo que sabemos es que la persona más incondicional al presidente, la persona más confrontacional del gabinete... Bueno, disputa ese rol con Alejandro Salas, ¿eh? Los dos estaban más o menos pero no pero Alejandro Salas, así, en incondicionalidad sí, pero no en confrontacionalidad o espíritu de confrontación. Salas tiene más formas.
tiene más formas y trata de disimular más, ¿no es cierto?, esa condescendencia con el presidente. En cambio, Betsy Chávez no. Betsy Chávez, lo que le dijo a la fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, como Blanca Nelia Colán II, termina siendo mucho más confrontacional, lo cual nos muestra el espíritu con el que el presidente quiere terminar el año. Y esto, obviamente, asustado por todo lo que se viene en adelante. Pero además, si así va a ser ella, ¿cómo va a ser el resto del gabinete? Ahora, respecto del gabinete, otra cosa que sabemos es que Dina Boluarte no va a seguir en él. Bueno, ha anunciado que se abstiene de ser ministra. ¿Cómo interpreta eso? ¿Qué motivación puede tener Dina Boluarte? Bueno, muy probablemente algunos ministros ya tengan una seria preocupación por los procesos que se pueden venir. Pero en el caso de Dina Boluarte, yo creo que ya es una situación en la cual ya ella ve que esto en algún momento va a explotar y que ella requiere tener una posición un poquito más al costado para que cuando se le llame a ocupar, sea por suspensión del presidente... Suspensión parece un poco difícil por lo que dice. Es difícil, ¿no es cierto? Por lo que dijo Mesías. Sí. Pero esa es, digamos, la intención del Congreso. Sea por vacancia o sea por cualquier otra cosa, ella parece ya estar buscando, como digo, estar a un costado para tratar, su intención, de armar un ambiente que le permita a ella asumir la presidencia. No es la primera vez que sucede. No, ya lo hemos visto recientemente. ¿No es cierto? Algunos buscan ir a Canadá. Sí. Ella, en cambio, parece que lo que busca es estar a un costadito para que no le salpique todo lo que está sucediendo. No pude ir a Canadá porque es congresista, justamente. Exactamente. En el caso, por lo pronto, de Mercedes Arao, tiene que estar... Pero no creo que tampoco el presidente la deje ir tan lejos, ¿no? Porque el presidente también tiene sus formas de tratar a su gente. Entonces, esto nos genera pues esta incertidumbre de si ella es la presidenta del Consejo de Ministros, ¿quiénes van a ser los ministros? Y un tema más. Claro, se preocupan de la cuestión de confianza. Yo me preocuparía y diría, Fernando, el reto más importante del Congreso va a ser, ¿le va a dar la confianza? Porque el nombramiento de ella es una afrenta al Congreso. Como tú decías, si la ha censurado como ministra de Trabajo. Así sí. es. Y si además han tenido todos los choques que han tenido todas las bancadas con ella, ¿cómo le va a dar la confianza? O sea... Pero tienen un mes de plazo para eso. Excepto que Betsy Chávez no nos sorprendería, quiere acelerar esto. Yo tengo la impresión que lo va a querer acelerar. Y si no, tiene otra posibilidad más. ¿Y por qué lo va a querer acelerar? Porque se viene la discusión del presupuesto. Pero eso ya termina el miércoles próximo, ¿no? Sí, pero esa discusión del presupuesto le puede generar al Congreso, según algunos especialistas, al Ejecutivo la posibilidad legítima de una cuestión de confianza, habida cuenta de la explosión que ha habido de dinero que se plantea dentro del presupuesto. Entonces, ella necesita hacerlo cuanto antes. No sé si tan rápido como para la próxima semana. En todo caso, el presupuesto tiene que estar hecho el día miércoles 30. Así es. Si no, se aprueba el que presentó el gobierno. Pero en todo caso, si la intención del gobierno es la de arrinconar al Congreso para jugar con su miedo, creo que lo está haciendo. Creo que lo de mañana es una expresión del miedo del Congreso y que el gobierno está manejándolo a su manera, ¿no es cierto? ¿Por qué nombra primero a Betsy Chávez y no al gabinete? Porque creo que lo que le está diciendo al Congreso es, mira, yo ahora soy capaz de nombrar a mi alfil más... belicoso. Así es, más belicoso. Y ahora te quiero ver, a ver si le vas a dar la confianza. O sea, le está jugando al susto, le está jugando al miedo, está jugando con el miedo del Congreso. Y eso lo vamos a tener durante toda la próxima semana. Ahora, usted parte de la tesis de que hay una inseguridad en el Congreso por perder sus puestos, entre otras cosas, pero al mismo tiempo saben que su aprobación es muy baja y es notoriamente inferior a la que tiene Castillo. Entonces la paradoja es que hay un órgano que quiere echar al jefe de otro por el Estado que tiene menos legitimidad popular que el otro. Ahí lo que podríamos concluir es lo siguiente. El Congreso se quiere deshacer de Pedro Castillo, pero necesita a Pedro Castillo para seguir viviendo. Por eso este fenómeno de la suspensión. Porque lo tengo, pero no lo tengo.
lo saco de Palacio de Gobierno. Sigue siendo presidente, pero sigue siendo presidente y yo me quedo con él. Quedo en mi ¿No es escaño, cierto? sí. En cambio, si lo vaco, es una forma de deshacerse del presidente, pero el Congreso sabe que la opinión pública no va a dejar que ellos se queden nombrando a otro presidente o convocando elecciones a otro presidente. Entonces, la inseguridad del Congreso también va por ese lado, efectivamente. Nos han mostrado impases, pero ¿qué solución imagina usted? Yo lo que veía era lo siguiente: el Congreso tiene que entender que resulta inviable esta situación. Y yo, como Carlos Messía, yo pienso que la vacancia termina siendo la más rápida de las soluciones. Si el Congreso está decidido a vacar al presidente, tiene que hacerlo. El problema es que no tiene los votos. Pero además está este temor de que si lo vacan, me van a sacar a mí también. Y buscan estas fórmulas. No porque entra Dina Boluarte, precisamente. Ya lo dijo Jaime Althaus en una columna del sábado en El Comercio, ¿no? Que se puede prever un gabinete concertado que dure. Y muy probablemente por eso Dina Boluarte está poniéndose a un costado para poder tener libertad para armar estas cosas. Pero la pregunta es, ¿las bancadas en el Congreso van a soportar a Dina Boluarte? Esta pelea política que existe en el Perú ya no es entre fujimorismo y antifujimorismo, ya no es entre comunistas y anticomunistas. Fernando, hay cuando menos cuatro grupos en pugna. La derecha, los llamados caviares, la izquierda, que de alguna manera soporta al gobierno, y los radicales. Porque Antauro Humala en su último mensaje lo que ha dicho es: esto es una pelea, ¿no es cierto?, entre corruptos. Pero así como divide usted entre la izquierda y los caviares, podría distinguirse en la derecha también, ¿no? Ah, pero por supuesto. Una derecha radical y claro, una derecha sí, más centrista. Pero digamos que entre ellos hay quizás un objetivo común más cercano. Pero ¿a dónde voy? A que ninguno de los cuatro se soporta. Ninguno de los cuatro soportaría que el otro suba al gobierno. Yo no me imagino a la derecha soportando que los caviares suban o a los caviares soportando que la derecha suba. Van a preferir que se quede Pedro Castillo, cualquiera de ellos. Lo mismo pasa con los radicales. Los radicales, en cambio, quieren cerrar el Congreso y toman distancia de Pedro Castillo. Entonces, en una situación como esa, una solución negociada, como podría pedir la OEA, o una solución concertada, es imposible. No hay manera. No hay manera de que se sienten. Ya lo hubieran hecho. Ya hubieran armado cualquier tipo de alianza. ¿Y qué pasa si dentro de una hora nos anuncian que Vladimir Cerrón es objeto de una medida de prisión preventiva de 3 años, y si entre los detenidos hay alguien que aporta pruebas más contundentes contra Castillo? Yo creo que porque hay una variable judicial acá que es clave. Es que todo el escenario político tiene como base y sustento los temas judiciales. Sí. O sea, la razón por la cual Castillo está por caer es por los temas judiciales, fiscales. Sí. ¿No es cierto? Sí. A la vez, la razón por la cual él no cae es porque en el Congreso también hay temas que podrían judicializarse o que podrían inmiscuir a congresistas que votan en contra de la vacancia porque están amarrados con el gobierno. Los niños, digamos, y otros que no Por saben. otra parte está, como tú sostienes, el caso de Perú Libre y su gente judicializada. Sí. Está, y también, digamos, hay otros casos más. Pero todo este entramado que está sucediendo ahora en la política tiene que ver con el deseo de sobrevivencia y de no ir a la cárcel de Pedro Castillo y su entorno, de los niños en el Congreso que no quieren ser descubiertos, de otros procesos que se están dando y que aportan pruebas, o mejor dicho, generan colaboradores eficaces que aportan pruebas, entre comillas, pero después no los corroboran o no generan evidencia. Entonces te das cuenta que todo está armado, o se está armando, o está confabulando para que tengamos un enorme escándalo, pero con pocas capacidades de soluciones. Y como te digo, mi problema, o el problema que yo veo es cómo haces para sentar a estos 4 grupos y decirles, oye, encontremos una solución. Los 4 no será posible, ¿no? Sobre todo hay uno que es directamente antisistema. ¿Con quién se sienta la derecha? ¿Con los caviares? ¿Con la izquierda o con los radicales? Yo escucho incluso en algunas personas bien de derecha conservadora decir que hay gente muy buena en la izquierda, que en un momento dado pueden dar el paso y votar si ven que la corrupción está confirmada. Pero no son, he escuchado decir hace poco a dirigentes importantes. Y en la derecha también hay gente interesante.
pero no son quienes mueven el hilo de la conducción política. ¿No es cierto? Enrique Esos son los más Castillo, radicales. muchas gracias por su análisis frío, sereno, un poquito resignado, pero en fin, le agradezco mucho. Vamos a ver, siempre hay una solución, ¿eh? Porque Siempre, la vida es así. Es más, pero estamos en si un algo momento difícil. revienta, tiene que haber una solución. Nada puede ser... Por lo pronto veremos qué decide la justicia hoy respecto de Vladimir Cerrón. Y es un factor ¿Y que qué quizá dice el pueda presidente ser- con su gabinete? Sí, Ahí nos sí. vamos a dar cuenta si el presidente realmente quiere algún tipo de solución o si va a la guerra de todas maneras. Bueno, en todo caso, muchas gracias por venir acá Gracias a para ti, Fernando. preconizar la paz. Enrique Castillo, muchas gracias y que tengas un buen fin de semana. Soy Enrique Castillo, analista y periodista, columnista del diario